¿Por qué despertamos en madrugada? Lo real se hace manifiesto en ciertos tipos de horario. Hay ciertos tipos de horario el cual se manifiestan aún mayor en los espíritus, por ser hora cero, por ser hora muerta, por ser la hora del silencio, por ser el sueño más profundo, 3 de madrugada. Pero hoy, a través de esta enseñanza, vamos a ver también por qué nos despertamos. ¿Por qué Dios permite despertarnos sabiendo que Dios hizo el sueño para descansar? Sabiendo que Dios hizo el sistema linfático donde viene el Señor en los sueños y nos limpia todo a través de la sangre, las toxinas, todo lo que es impureza, todo lo que es algo tóxico dentro del organismo. Con el sistema linfático es una limpieza que se da cuando dormimos. Pero ¿por qué Dios, si Él hizo el sistema linfático, que en el sueño hay una limpieza, por qué el Señor nos despierta? Ahí vamos al tema de hoy. ¿Por qué despertamos en madrugada? Es un tema que nos ayuda mucho a entender el plano espiritual y poder conocer las entidades en el mundo real. Muchas veces creo que gran mayoría se ha despertado de madrugada por cualquier cosa, por un ruido y por situaciones el cual quizás no entendemos. Y vamos a ver que principalmente hay ciertos horarios, el que si usted se despierta, aproveche estos ciertos horarios para poder entrar en una comunión. No digo que se tire al suelo de guante y se levante y ore, no, solamente en su cama lo puede hacer en una comunión. Y vamos a hablar del número 3 también. Y también qué dijo Nikola Tesla sobre el número 3. El tema, ¿por qué nos despertamos de madrugada? Sabemos que la oración es un portal. La oración es un portal donde nos introduce en un mundo más allá que lo que ven nuestros ojos. Porque cuando nosotros estamos orando, clamando, principalmente en los horarios de madrugada, son los horarios de los portales. ¿Por qué no ocurre en el día? Porque en el día tenemos tanto movimiento, estamos tan preocupados, que el afán, que la ansiedad, que el trabajo, que los hijos, que la comida. Entonces la mente está muy distraída. Es difícil concentrarse por todo el quehacer humano. Pero cuando llega el tiempo del silencio, la noche, el descansar, es ahí donde se empiezan a abrir los portales. Y mire qué interesante que a veces Dios trabaja en lo contrario, porque mientras nosotros dormimos es donde hay mayor manifestación espiritual. La mayor manifestación espiritual se da mientras estamos descansando, durmiendo. Ahí lo hablaba Job, 3 de la madrugada, que vamos a analizar también ese número a través de la ciencia, a través de la escritura y a través de la guerra espiritual. Porque tenemos vigilias de la noche. Hay varias vigilias en la noche que se van dando. Tenemos de 6 a 9, de 9 a 12. Todas estas son la tercera y cuarta vigilia. Comienza la vigilia de 6 a 9. Siempre van de a 3. La primera vigilia entonces de 6 de la tarde a 9. Luego segunda vigilia de 9 a 12 de la madrugada o de la noche. Y luego de la madrugada, tercera vigilia de 12 a 3 de la madrugada. Y cuarta vigilia de 3 a 6 de la madrugada. Esto es fácil sacar la cuenta, van de 3. Recuerde que es de 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12. Siempre van de 3. Tercera vigilia, 12. 1, 2, 3. Cuarta vigilia, 3, 4, 5, 6. Todos van de 3 para que así usted ya le quede como memoria cuando le digan cuál será la primera vigilia o la tercera vigilia o la cuarta, porque son 4 vigilias en la noche y las 4 van de a 3. Y mire qué interesante, que ya ahí comenzamos hablando del número 3. Juan vio una puerta en el cielo y dice que de esa puerta se escuchó una voz. Y dijo una voz, sube acá. Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Cuando Juan escuchó esa voz, sube acá, salió su espíritu y fue llevado al tercer cielo por una voz. Una voz.
nos conecta a otra dimensión. Una voz nos conecta a otras dimensiones. Pero sí tenemos que reconocer qué tipo de voz es, porque el enemigo también hace lo mismo. Dice una voz para llevarlo a tinieblas. Puerta que vio Juan, una puerta en el cielo, es la palabra Desurá. Desurá significa un portal. Juan vio un portal. Y para que se le revelara Apocalipsis, los 22 capítulos, él tenía que entrar por esa puerta. No se puede nada revelar si no entramos. Hay gente que no entra en las cosas mayores o cosas sobrenaturales porque no hay revelación. ¿Por qué no tenemos conocimiento, revelación? Porque no entramos. Mire qué importante todo esto. Por eso es que es importante creer a Dios. Dios tiene planes de conocimiento, revelación aún mayores para tu casa, para tu familia, para tu llamado, para tu ministerio, pero tienes que atreverte a entrar. Mientras no entre, por más que esté la puerta, no va a suceder nada. Es necesario accionar, es necesario movernos, es necesario tomar la decisión de decir, yo quiero entrar por esa puerta. Esa puerta es el Desurá. Y Desurá es un portal, lo que estamos viendo ahí en pantalla. Juan vio un Desurá. Juan vio un portal. Por eso es que es importante, si te despiertas en la madrugada, ahí mismo no es necesario que te tires de guata ahí o de panza, guata se dice en Chile, de panza al suelo y llore. Solamente entrega tu corazón ahí donde está, en tu cama, ahí sentado. La Escritura dice que aún en los lechos estará la presencia del Espíritu Santo, aún en la cama está su presencia. Entonces, el despertar, ora, medita, adora. Y aconsejo, más que pedir, adoremos. Pedir, hágalo el último. Pero más es adorar. Porque cuando nosotros entramos en una dimensión, las cosas sobrenaturales comienzan a darse. Y hablamos mucho esta palabra de las cosas sobrenaturales, que entra en lo sobrenatural y que tenés que moverte en lo sobrenatural, pero lamentablemente no se cumple lo sobrenatural porque la gente no está entrando. Mientras no entre lo sobrenatural, ¿cómo se va a mover lo sobrenatural? Se predica, se hace seminarios, se hace congresos, cosas dimensionales, sobrenaturales, la unción sobrenatural. Se predica mucho ese tema, pero creo que nadie ha entendido qué es lo sobrenatural. Y nosotros pensamos que lo sobrenatural es un poder, manifestaciones, gritos, presencia, tirarse al suelo. Eso no es sobrenatural. Esa es la manifestación del Espíritu Santo. Lo sobrenatural es más allá de lo natural. Es poder entrar en una dimensión mayor que el don. ¡Wow! Es entrar en una dimensión mayor que el don, porque el don vaya a funcionar, pero lo sobrenatural es más allá que el don. Entonces mucha gente no entiende lo que es lo sobrenatural porque no lo ha vivido. Solo las personas que experimentan lo sobrenatural son personas que se levantan a orar, que meditan en la madrugada. ¿Por qué nos despertamos de madrugada? Estamos colocando base. Porque las tinieblas en el mundo espiritual odian el número 3. Y vamos a ver por qué odian el número 3. Recuerde que somos seres tripartitos. Todos tres, todo es 3. Pero ¿por qué odian tanto el número 3? Aquí hay una buena base de las cosas que hemos enseñado. Porque tenemos siempre 3. Siempre el Señor trabaja con 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritu, alma y cuerpo. La resurrección de Cristo vino a ser al tercer día. Lo santo que es, lo espíritu, el agua y la sangre. El atrio, lugar santo, lugar santísimo. Los atributos de Dios, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Pedro y Juan subían a la hora novena, a la hora de la oración, que era a las 3 de la tarde. Jesús murió en la cruz a las 3 de la tarde. A la edad de 33 años. Mire, 33 años. Todo es 3. Hay camino, verdad y vida. Hay llamados, escogidos y fieles. Y los serafines dicen santo, santo, santo. ¿Por qué siempre es el número 3? Porque el número 3 tiene que ver mucho. Incluso nuestro cuerpo también, los órganos más importantes están de 3. El cerebro, el corazón y el intestino. Todo es 3. Pero el enemigo también odia el número 3.
El número 3 para las tinieblas representa su derrota. Porque al tercer día el Señor resucitó. Entonces, el número 3 está representando que la hora se le llama la hora cero. En las tinieblas se le llama la hora muerta, porque es el tiempo de mayor descanso que el cuerpo se relaja. Job también lo decía, cuando la gente duerme en sus lechos, en el tiempo cuando ellos dormitan, ahí es el lugar donde se da el sueño más profundo, decía Job. Cuando llega el sueño más profundo, está comprobado esto médicamente, neurológicamente, científicamente, que el sueño más profundo es las 3 de la madrugada. Y seguimos con el número 3. Porque en el número 3 hay una gran importancia. Por eso que el despertarnos en estos horarios son muy importantes, porque abren otras dimensiones a las cosas sobrenaturales. Jeremías 33:3, un texto que también lo hemos escuchado. Hasta lo de memoria lo sabemos. Clama a mí y yo te responderé. El Señor va a responder cuando clamemos. ¿Y qué va a hacer? Nos enseñará las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Aquí vemos nuevamente un texto codificado, 3. Jeremías 33:3. 3. Por eso que lo que Dios quiere decir, clama a mí, principalmente está diciendo en el número 3, y principalmente en madrugada, porque es el tiempo de la mayor manifestación. La mayor manifestación en el día siempre hay gloria, presencia, pero en el momento de mayor manifestación al mundo espiritual, de conocimiento y revelación, es de las 3 de la madrugada. Que ya estamos colocando varias bases para que se pueda entender por qué el número 3 es importante. Jeremías 33:3 claramente nos habla ahí. Entonces, cuando Jeremías está hablando de 3 y de 3, son textos codificados, textos que nos están diciendo, clama en madrugada, clama a esa hora, porque la mayor manifestación espiritual se da en esas horas. Interesantemente que es el tiempo en que nosotros menos queremos levantarnos, porque hay cansancio, porque el otro día se tiene que trabajar, porque es el sueño más profundo. Entonces son muchas cosas que esta carne, este cuerpo quiere descansar. Pero el espíritu es donde más nos anhela celosamente, en las 3 de la madrugada, el Espíritu Santo. Las cosas ocultas serán conocidas para los que buscan de madrugada. Importante eso. Ahora, a las 3 de la madrugada se conoce comúnmente como el tiempo muerto, en lo que es el mundo de las tinieblas. También se llama el punto muerto o la hora del diablo, el de las tinieblas. Pero para nosotros el número 3 es el área de mayor conocimiento y revelación. Jesús murió a los 33 años, a la hora novena, 3 de la tarde. Y ahí vuelve nuevamente 3. A la edad de 33 años, a las 3 de la tarde. ¿Qué decía Jeremías 33:3? Jesús 3. No es casualidad que se estén dando todos estos números, porque los números hablan. Ahí nos está diciendo claramente en Jeremías 33:3, es siempre el Señor trabajando con el número 3. Por eso es que es importante, si se llega a despertar en cierto horario, aproveche el tiempo para que Dios se manifieste. Luego tenemos el atalaya. Y esto también lo hablamos, lo predicamos y lo enseñamos. Tenemos que ser atalaya. Tenemos que ser una atalaya del Señor, pero tampoco lo hemos entendido, porque el atalaya es el que se levanta de madrugada. El atalaya es el vigilante. Pero como estamos tan relajados, creemos que solamente el atalaya va a estar cuando oremos, cuando busquemos en cierto horario, pero a veces ciertos horarios no son de tanto conocimiento. Sí está Dios en todo, pero las mayores revelaciones están en madrugada. Por eso que el atalaya está hablando en Jeremías, en Ezequiel 33:3. Lo que decía Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Lo mismo lo dice Ezequiel 33:3 del atalaya. Y no es casualidad tampoco. Volvemos al número 3. Ese vigilante
Y el vigilante tiene la obligación de tocar trompeta. Si ve al ejército enemigo que se acerca, el atalaya es el que da la voz de trompeta. ¿Por qué muchas veces no vemos al enemigo venir? Porque no fuimos vigilantes, porque no nos levantamos a orar, porque no los levantamos a clamar. Por eso que vino el enemigo y no había ningún vigilante. Y entró a la iglesia y la destruyó. Entró en un llamado y lo destruyó. Entró en un líder, en un pastor y lo destruyó. Entró en un don y lo murió. O lo durmió, porque el don jamás se iba a revocar. Pero durmió ese don. ¿Por qué? Por eso es que es importante mantenernos expectantes en conocimiento y en revelación. Todo es 3. Jeremías 33:3, Ezequiel 33:3. Seguimos hablando del número 3. Vimos mucho antecedente anteriormente del número 3. Ahora, ¿por qué nos despertamos a las 3 de la madrugada? Ya con los textos que hemos hablado, ya usted ya tiene una idea, un conocimiento de por qué. ¿Por qué Dios nos despierta entonces a esa hora? ¿Por qué Dios permite despertarnos en ese horario cuando son los horarios en cual nosotros podemos descansar? Es el horario en que Dios lo hizo para que el sistema linfático estuviera y nosotros pudiéramos dormir y viene el sistema linfático a funcionar. Pero ¿por qué Dios nos despierta en ese horario? Sabiendo que al dormir recuperamos fuerza. Trabaja el sistema linfático limpiando las toxinas impresas en el cuerpo, y eso se hace mientras dormimos. El sistema linfático no trabaja mientras estemos con movimiento o despierto, trabaja cuando estemos dormidos. Pero ¿por qué tanta la preocupación? Si Él hizo el sistema linfático para dormir y descansar, ¿por qué viene el Señor también nos dice despiértate de madrugada? Es como que estuviera cortándolo el sistema linfático, pero por algo es. Porque el conocimiento pleno y la revelación se van a dar en estos horarios. Entonces es importante entenderlo. El sistema linfático nos ayuda mucho al organismo. Sin el sistema linfático, las toxinas estarían en el cuerpo y estarían muchas infecciones, muchos problemas en la sangre, en los organismos, los músculos. Por eso que el sistema linfático cumple una función extraordinaria. En el sistema de limpieza del cerebro y en el cuerpo es cuando dormimos. Y la forma mejor que se limpia el cerebro es cuando dormimos. De lado izquierdo, no boca arriba ni boca abajo. Eso lo hemos enseñado también. Gran parte de las enfermedades también de Alzheimer se producen por malas posturas de dormir. Cuidado con eso. El Alzheimer viene por malas posiciones, por no dormir bien, por no descansar bien. Entonces, qué importante es tener un horario en que nos despertemos y busquemos del Señor. Recuerde que el dormir al lado derecho y al lado izquierdo son dos cosas diferentes. Aquí, como podemos ver la imagen, el dormir al lado derecho, se fija cómo los ácidos gástricos está hacia abajo, y es un problema porque no funciona bien en el estómago. Pero al lado izquierdo todo el sistema de ácido gástrico queda bien porque está abajo. Pero al lado derecho se fija que como que no funciona, y todo donde va el sistema gástrico hay problemas. Por eso que la gente tiene problemas de gases, porque está haciendo malas posturas de dormir. Dormir del lado derecho tiene sus consecuencias. No digo que no duerma, de repente tírese al lado derecho un poco de tiempo para si se cansó el lado izquierdo. También es bueno colocarse una almohada entre las piernas, eso ayuda mucho por la fricción de los huesos. Pero el dormir el lado derecho causa mucha dificultad para el respirar. Causa indigestión y acidez. ¿Por qué? Porque, como vimos anteriormente en la foto, el sistema gástrico no está funcionando bien, no está nivelado. Causa reflujo. No favorece el sistema linfático, que es la limpieza del organismo. Causa problemas al corazón, pueden venir taquicardia por dormir al lado derecho.
causa dolor de espalda. Hay muchas cosas negativas que se dan al lado derecho del dormir. Por eso es que es importante que al conocer nosotros nuestro cuerpo tratemos lo posible. A algunos les gusta mucho estar dormido al lado derecho, claro, por eso vienen problemas de respiración, indigestión, reflujo, el sistema linfático no trabaja, el problema del corazón, no duerme bien, se despierta por cualquier cosa lo despierta por producto de que está en un lado incómodo. Entonces siempre es bueno tirarnos al lado izquierdo. Veamos los beneficios de dormir al lado izquierdo, para que podamos entender el tema. Seguimos en el tema de las 3 de la madrugada, pero también estamos hablando sobre un buen dormir. Cuando dormimos al lado izquierdo, el sueño es más saludable. Desaparecen los dolores de espalda. Desaparecen los dolores de articulaciones. Mejora la digestión y el drenaje linfático. Evita las enfermedades cardiovasculares al corazón. Previene la demencia. Mire qué importante. El dormir a un buen lado. Recuerde que el Alzheimer viene por dormir en malas posiciones. Mejora la circulación sanguínea. Ayuda a las personas con problemas de acidez estomacal. Ayuda a la posición estomacal, ya que el estómago está inclinado a la parte izquierda del abdomen, o sea, es mucho mejor. Ayuda a los alimentos y jugos gástricos que se muevan desde el estómago hasta el intestino delgado. El organismo va a funcionar mucho mejor de toda la comida y la va a llevar bien en un orden. Facilita el vaciamiento del estómago y mejora la circulación del corazón. Vemos entonces la importancia de dormir a cierto lado. Por eso es que el cuerpo, todo el cuerpo es impresionante. El cuerpo es tan perfecto que mire cómo el Señor aún se preocupó de estos detalles. Se preocupa del corazón, del cerebro, del intestino. Hasta hay ciertas formas de dormir que son mucho más placenteras y podemos tener un buen descanso. Y si usted ha estado acostumbrado mucho al lado derecho, empieza a tirarse hacia el lado izquierdo. Colóquese una almohada en las piernas también para que, por la fricción, porque a veces el dormir con las piernas causa un poco por el roce, una molestia. Colóquese una almohada entre las piernas. Eso también ayuda mucho. ¿Qué más hace el dormir al lado izquierdo? Disminuye la cantidad de ácidos en el estómago. A las mujeres embarazadas les ayuda al flujo de sangre, ayuda a la placenta y le ayuda al feto. Dormir al lado izquierdo hace un buen estado que no presiona el hígado, porque al dormir al lado derecho presiona el hígado y ahí hay un problema porque hay una presión sobre el hígado. Pero al dormir al izquierdo no, porque el hígado queda tranquilito, descansando. Mejora el sistema de los riñones. Los que sufren problemas de riñones, tírense al lado izquierdo. Reducen los ronquidos. Aleluya. Si ronca, tírate al lado izquierdo. El dormir, muchos también duermen boca arriba, boca abajo, es lo peor. Ayuda a la apnea del sueño. Mejora la respiración. Mejora al corazón. Elimina las más toxinas, mejora la alineación de la columna, ayuda a la espalda y el cuello, reduce el estrés y los problemas mentales y favorece al sueño profundo. Muchas veces cuando se duermen las personas al lado derecho, cualquier cosa lo va a despertar, cualquier ruido. ¿Por qué? Porque está durmiendo mal. Los órganos, los riñones, el corazón, los pulmones, el esófago, está en una mala posición, por eso que no está bien el cuerpo al lado derecho. Ya vimos muchas cosas importantes que nos van a ayudar para tener un buen descanso. Y ayuda también a la piel y despertar sin despertar con esas bolsas en los ojos. Fijaos que usted a veces la persona entra con esas bolsas que le llaman los ojos como los ojos hinchados. Es producto que la circulación no está drenándose bien. Y algunos despiertan con las media ojeras, como si le hubieran dado
un bienaventurado, como que le han dado un golpe, es porque se levantan con mucha ojera las bolsas aquí, algunos se colocan hielo aquí, o otras, no sé qué otras cosas más se colocan para que baje. ¿Por qué? Porque la sangre no está drenando bien en el cuerpo, y como no la drenó bien, la sangre no circula bien y busca las partes más sensibles, y ahí entra acá la parte de la bolsa de los ojos, por eso que no circuló y se va a sus lugares más sensibles, y ahí se levanta la gente con mucha ojera. Mire todo lo que tiene que ver con lo que es el lado izquierdo, así que empiece a ver que usted va a descansar mucho mejor. Esto es con práctica, todos con práctica. Trate de hacerlo. No digo que no esté jamás al lado derecho, porque el estar a lo mejor mucho al lado izquierdo al comienzo le va a sentir incómodo y se va a tirar al lado derecho. Vaya hacia el lado derecho, pero después vuelva nuevamente hasta que se vaya acostumbrando al lado izquierdo, y ahí solo usted, lo primero, va a dormir bien. Por eso que el primer lado, en que cuando usted ya quiera descansar, vaya hacia el lado izquierdo y con una almohada entre las piernas. Dios cuida nuestro dormir. Dios se preocupa aún en los sueños. Aquí le saqué una foto al hermano. No, aleluya. Estaba desprevenido. Cuando nosotros dormimos mal, se producen todo esto. Por eso que la Escritura dice, el Salmos 4:8, versión TLA: cuando me acuesto, me duermo enseguida, porque tú, oh Dios, me das tranquilidad. Mire qué importante todo eso. A veces no podemos dormir porque vienen los pensamientos, porque pensamos tantas cosas y no reaccionamos bien a un descanso. Ese es el dialogismo. El dialogismo es pensar. ¿Por qué no dije esto? ¿Por qué no le hablé? ¿Por qué no llamé? Y ese es el dialogismo que muchas personas no pueden descansar bien. Y el Salmo 3:5, versión TLA, dice: yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar, porque tú vigilas mis sueños. Mire cómo hace el Señor. El Señor vigila nuestros sueños mientras dormimos. Entonces estamos hablando por qué no despertamos en la madrugada, pero también les di antecedentes de que es bueno dormir hacia el lado para que usted también pueda tener un buen dormir. El Salmo 4:8 claramente nos dice, texto que lo sabemos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, que es doblemente paz, porque tú Jehová me hace dormir confiado. Habla el Señor en nuestros hemisferios izquierdo y derecho, en que los dos tienen que estar alineados. ¿Por qué? Porque los dos siempre están en una batalla. Los dos cerebros siempre van a estar en un constante batalla. El hemisferio izquierdo lidiando con el derecho con el izquierdo, interactúan, a veces uno solo, a veces otro. Todo lo que es el cerebro, de 100.000 millones de neuronas que están dentro del cerebro, no solamente es un cerebro, que son dos. Los dos siempre están en una batalla, constantemente. Ambos están lidiando una batalla en que pelean. Y mire lo que dice el Señor. Este es un texto muy hermoso que el Señor habla también a través de los sueños. Job 33, 14, 15, 16. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Una, por sueño. Dos, por visión nocturna. Son las dos cosas que habla el Señor: por sueño y por visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Mire qué hermoso lo que hace el Señor mientras dormimos. Cuando dice que se revela a los hombres cuando dormimos, es el sueño más profundo, que es 3 de la madrugada. Y Dios como que se acercara y nos da un consejo en nuestro oído, o nos exhorta. Dios se preocupa aún de nuestro sueño. Y seguimos con el número 3, la fiesta. 3 veces al año. La entrega de 3 veces al año, donde
Perecerá todo varón delante del Señor. Parecerá. 3 veces al año. Siempre habla el Señor. Porque hay siempre cosas que el Señor las marca con el número 3. La injusticia, el número 22:3, que has herido estas 3 veces. Porque has herido el Ana 3 veces. La golpeó Balaam. Y seguimos con el número 3. Es importante que todo lo que se relaciona a un número no es solamente un número, sino es un código que el Señor nos habla. Por eso es que el Señor es tan perfecto, que el cuerpo lo hizo tan perfecto, en que hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Seguimos con el número 3. Hay muchos textos que hablan del número 3. Ahí después usted lo va a estudiar, lo va a ver el video. Ahí coloca pausa y pueden tomar nota en toda la enseñanza de este número 3, lo importante que está en toda la Biblia. La negación de Pedro 3 veces. Siempre el Señor moviéndose el número 3. Él es perfecto. Él es un Dios poderoso. Pablo decía: 3 veces he sido azotado con vara y 3 veces he sido padecido en un naufragio. 3 veces. ¿Será casualidad que todo esto siempre es número 3? No, porque nos dan ideas y diseño. Recuerde que lo que hablábamos anteriormente, que el sistema linfático es donde el Señor viene cuando dormimos. Esto es cuando uno duerme. Cuando uno duerme, todas las infecciones de los tejidos del cuerpo, porque el cuerpo tiene más bacterias que cuerpo. Entonces, el cuerpo que está con muchas contaminaciones, con infecciones, los tejidos de los órganos se producen y se almacenan al transportar los glóbulos blancos que combaten las infecciones de muchas enfermedades. Y esto lo hace el sistema linfático. Si no tuviera el sistema linfático, el cuerpo estaría todo con enfermedades. Pero la misericordia de Dios, que Él permite que limpie el cuerpo mientras dormimos. Ahora, el despertarnos es un horario en que Dios permite movernos a través del número 3. Y no es malo. El que se despierte en la madrugada es muy bueno. El mundo espiritual, a través de la atracción, se revela y se corta el velo. Cuando nosotros oramos, cuando nos levantamos en madrugada, el velo es quitado. El velo es que nosotros entramos para que Dios se pueda mover y manifestar su gloria. El velo es quitado cuando oramos en madrugada. Mientras no oremos, el velo no será quitado. ¿Qué es el velo? Recuerde que cuando Jesús resucitó, el velo del templo se rasgó. Y ahora podemos entrar al lugar santísimo. El velo tiene que ver con la misma palabra dice que los ojos están velados. El Dios de este siglo, dice la Escritura, que cegó el entendimiento de muchos para que no le resplandezca la luz de Cristo. El velo se quita cuando oramos en madrugada. Tú puedes orar, hacer muchas cosas en el día, pero no es lo mismo. Dios se mueve por misericordia, Dios te usa por misericordia durante el día, pero orar de madrugada no es lo mismo. La mayor manifestación y gloria de conocimiento, revelación se dan en madrugada. Ahí se quita el velo de lo terrenal. Y lo espiritual se empieza a mover y se hace más delgado. A medida que ese velo se haga más delgado, las manifestaciones espirituales empiezan a actuar. Y cuando se haga aún más delgado, cuando sigamos orando y clamando, ya después no va a haber velo, es quitado completamente. Mire qué profundo esto. Pero esto es todo un proceso. Porque si no oramos, no buscamos de madrugada, claro, presa fácil del enemigo. Porque el enemigo toma el área emocional y estás con tus ojos velados. Ahora, es importante también que a las 3 de la tarde, la hora novena, es donde el Señor
expiró. Y también en madrugada el Señor oraba, clamaba en Getsemaní. La madrugada siempre estuvo orando, siempre estuvo clamando. En madrugada clamaba, oraba, se amanecía orando. ¿Por qué? Porque era el mayor tiempo de manifestación. Es tanto lo que Jesús oró en madrugada que ángeles venían y lo fortalecían. Mire todo lo que sucede en el mundo espiritual cuando oramos de madrugada. Porque el velo se empieza a quitar y podemos nosotros dejar que ese velo se vaya quitando, se vaya haciendo más invisible cuando más oremos y cuando más clamemos. El velo del templo, que dice la Escritura, Mateo 27 y 50, se rasgó. Cuando Jesús murió, el velo se rasgó. Cuando Jesús expiró, el velo se quitó. Cuando tú mueras a tu yo, a tu ego, a tu egocentrismo, a tu egomanía, entonces el velo será quitado. Mientras no muramos, el enemigo va a tomar asunto ahí. Por eso es importante morir. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Hay que morir. Escribí un libro hace poco que todavía no lo he dado en ninguna clase, que es Egomanía versus Espíritu. En cualquier momento lo vamos a dar. Ahí hablo mucho la importancia que es morir al yo. Porque hay gente, y lamentablemente el ego no es malo, pero es malo cuando el ego te domina. Porque el ego significa una fuerza para hacer algo, un impulso, es un ego. Yo me fortalezco en el ego para hacer algo, pero para bien. Pero hay gente que el ego lo controla a ellos. Cuando el ego te controle, tiene un problema, un grave problema, porque ya no vive Cristo ahí. Entonces tenemos que morir a lo que sabemos. Tenemos que morir a lo que nosotros podamos aprender, morir a Cristo. Cuanto más aprendamos, menos sabemos. Lo digo de nuevo. Cuando más tú aprendes, cuando más tengas conocimiento, cuanto más Dios te use en don, en talento, en profecía, en lo que sea, menos sabes. Pero ¿qué hace el ego? Es que soy el profeta. Que soy el ministro de liberación, soy el líder, soy el pastor, soy el apóstol. El ego. Y mucha gente, líderes, han caído de la gracia de Dios por estar con el ego, por ser egomano, una egomanía. Egomanía es una palabra compuesta. Ego es el yo. Egomanía, palabra compuesta. Ego es el yo. Que decía la Escritura de Satanás, que el Señor lo reprenda: subiré a lo alto, el yo. Me sentaré junto a las estrellas, el yo. Y colocaré mi trono, el yo. El yo, la arrogancia, el principio de la caída, el altivez de espíritu, el ego, el yo. Y manía significa locura. Pronto quizás a lo mejor demos esa enseñanza que está calentita, recién sacada del horno, ese libro. No lo he dado todavía, pero va a ayudarnos mucho. ¿Por qué no va a ayudar mucho? Para que dejemos de ser egocentristas. Para que dejemos de llevarnos la gloria. Porque usurpamos gloria. Las glorias son a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Pero el hombre se hincha. Y vemos tanto hombre arrogante, tanto hombre altivo. Hasta en su mirada se les conoce. Porque los ojos son las puertas del alma. Una persona altiva, véale los ojos. En los ojos se ve un altivo, arrogante, hinchados como el pavo real. Aleluya, avancemos mejor. ¿Por qué Dios ocupa la madrugada? Porque en el día, ¿qué hacemos? Tenemos distracción. Que el quehacer, que la amiga, que el trabajo, que el carro, que la oficina, que las redes sociales, que las amistades, que el salir, que el disfrutar, que la comida. Todo es distracción. Entonces, ¿cómo Dios va a hablarte? Aunque podría hablarte. Pero ¿sabe por qué Él no te habla? Porque tú no lo escuchas. Y Él te habla, pero tú estás distraído. La distracción es lo peor que podemos nosotros tener.
No digo que no vayas a trabajar, no digo que no hagas tus cosas, que estés en redes sociales, pero dar un tiempo también al Señor para escuchar su voz. Pero cuando pasamos todo el día en algo enfocado, no escuchamos la voz. Por eso es que es importante, los que tienen tiempo, lean Biblia, escuchen palabra, lean un mensaje, lean salmos, lean proverbios. Manténgase en un nivel de búsqueda del Señor, no se distraiga por nada. Y ya coloque atención. Quiero hablar un poco sobre Nikola Tesla. Nikola Tesla fue uno de los pioneros impresionantes, que él hizo muchas cosas en la ciencia. Los números del universo son 3, 6 y 9. Mantenga esos números. Son la llave del universo, lo mencionaba Nikola Tesla. ¿Cómo él sabía que estos números 3, 6 y 9 son números de la llave del universo? Porque lo estudió. Él era un científico. Y él dice que todo el universo, gran parte, se mueve por estos números 3, 6 y 9. Y él era un científico. Y mire qué interesante que hemos estado hablando del número 3. 4, 5 y 6. 7, 8, 9. 3, 3 y 3. Y volvemos 3, 3 y 3. Porque el 3 para llegar a 6 hay 3. El 6 para llegar a 9 hay 3. Al final tenemos 3, 3, 3. Y volvemos al texto. Jeremías 33, 3. Ezequiel 33, 3. 3 de la madrugada. Volvemos a los mismos números que hemos estado enseñando. Nikola Tesla, que hizo la bobina Tesla, la radio, los radios X, el motor eléctrico, el control remoto, las luces de neón, la corriente de alarma. Era un hombre impresionante. Y mire que una de las cosas que más me llama la atención, porque también tenemos a Newton, también tenemos otras personas también que patentaron, como el que patentó la ampolleta, pero ellos todos querían riqueza y fama. Y Nikola Tesla, él dijo siempre que todo lo que hoy que enseño, todo lo que hoy, todos mis experimentos, que sean gratis. Eso decía Nikola Tesla. Todos sean gratis, pero lo callaron. Y vivió su último año en un lugar solo, abandonado y muy delgado, muy flaquito. ¿Por qué? Porque cuando él empieza a decir que todo esto sea gratis para la gente, lo empezaron a callar. ¿Por qué? Porque los gobiernos, porque el mundo quiere que todo se saque dinero, provecho, egocéntrico, vanaglorioso, sacan provecho de todo. Y él decía no, que sea gratis, y lo silenciaron. Estos son datos muy importantes. Vean la biografía de Nikola Tesla. Nikola Tesla decía que el despertarse a las 3 de la madrugada está conectado con el universo. Mire lo que decía Nikola Tesla, que son como receptores de energía. Porque en las madrugadas usted quizás no ve su cuerpo como energético. Pero él decía, por todos los inventos que había hecho, que en las 3 de la madrugada es donde más el cuerpo está en lo energético, conectado con el universo. Es como un receptor de energía, todo el cuerpo. Ahí aplica la ley de la atracción. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Interesante todo eso. Y mire que si nosotros partimos un kiwi, no sé cómo se llamará en otro lugar, ese kiwi, si lo partimos a la mitad, veremos 33 receptores iguales. ¿Cómo es posible que la naturaleza nos esté dando a entender estos números? El 3, en la naturaleza están estos números. Es porque algo nos está diciendo. Volvemos a todo lo que hemos estado dando enseñanza sobre el número 3. Forman una circunferencia de 360 grados perfecto, de 33 receptores que todos son iguales. Ninguno más pequeño, todos son de el mismo receptor. Impresionante eso. Y la suma de 3, 6 y 9. Seguimos con lo mismo. Nikola Tesla
Todos los inventos de Nikola Tesla lo realizó con esa numerología, con el 3. Todos los inventos. Mire qué interesante que Nikola Tesla, todos los inventos que le venían a su mente, todo lo hizo con el número 3. Absolutamente todo. Y ahí después, cuando él empieza a hacer su invento, sigue el número 6. Del 3 al 6 hay 3 números, 3 dígitos. Y después lo hace al 9. Y del 6 al 9 hay otros 3 dígitos. 3, 3, 3. Los números en geometría hablan. Qué interesante comprender cómo hay números que nos llevan a otros niveles. Y todo lo que es los campos magnéticos, electromagnéticos de lo que hizo Nikola Tesla, nos lleva a conocer un mundo espiritual. Es tanto que Nikola Tesla, le voy a dar como un antecedente, porque hay equipos también dentro de lo que es en el área de ufología, el cual uno puede tener muchas cosas para poder medir radiaciones, y esto se utiliza por lo general en muchos lugares para medir campos electromagnéticos. Y entre los campos electromagnéticos existe un equipo llamado Tesla. El equipo Tesla. ¿Y qué es lo que hace el equipo Tesla? Puede abrir campos para identificar si hay espíritus. Mire qué interesante, escuche esto. Esto lo he estudiado porque en la ufología, ejemplo, se estudia mucho que cuando hay nave y todo eso se coloca, ya sabemos que lo hemos enseñado, que las naves tienen campo electromagnético y producen radiación. Y Nikola Tesla hizo un aparato que al colocarlo en el suelo puede medir si hay algo fuera de lo natural en el ambiente. Y cuando hay algo fuera de lo natural en el ambiente, empieza a sonar ese equipo Tesla, a sonar un pitito, significa que hay un portal ahí, o que hay alguna entidad, o que hay algún espíritu. Interesante. Wow. Nikola Tesla pasó los últimos días en un hotel en Nueva York, en New York. En este hotel, no sé cómo se pronunciará eso, Yorker o New York. Señor, me hace hablar en lengua hasta ahora. Y ahí él pasó sus últimos días. Interesantemente, que Nikola Tesla estuvo en la habitación 3327. Escuche esto. Ahí pasó sus últimos días. En la habitación 3327, que en ese lugar, en ese hotel donde él pasó su último día, aquí está que de 1933 a 1943 le hicieron como hay un diploma, un homenaje que ahí estuvo él. Y este es el diploma en que lo tienen ahí en ese hotel. Y la habitación 3327, ahí estuvo su último día. Si nosotros sumamos 3 más 3 más 2 más 7 nos van a dar 15, ¿cierto? Y 15 lo hemos enseñado que 1 más 5 es 6. Vivió Nikola Tesla en el piso número 33. ¿Lo digo o no? ¿Será coincidencia todo esto? En la habitación 3327. Si sumamos todos sus dígitos nos dan número 15. Y si sumamos el 1 con el 5 nos va a dar número 6. Y 6 es el número de lo que Nikola Tesla trabajó, el 3, el 6 y el 9. Siempre. Y él vivió su último día en el piso número 33. Wow. No sé si alcanzó a entender bien los datos, pero impresionante cómo siempre hay un control y nosotros no nos damos cuenta. No es que él dijo yo voy a vivir en tal habitación, no, le dieron esa habitación, pero todos por algo. Los números hablan. Creó también el mapa de la multiplicación. Y escucha esto. El mapa de la multiplicación lo hizo Nikola Tesla. Los componentes de multiplicación.
La tabla del 3. 1 por 3, 3, 1 por 3, 2 por 3, 6. Y mire que todos van de 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12. 12, 13, 14, 15. Todo se rige por número 3. En la tabla del 3. La mitad de cada número dará el mismo patrón. 360 grados. Que nos da 3 más 6, 9. 180 grados. 1 más 8, 9. 90 grados. 0 más 9 es 9. 45 grados. 4 más 5, 9. 22,5 grados. 2 más 2 más 5, 9. 11,25 grados. 1 más 1 más 2 más 5, 9. 5,625 grados. 5 más 6 más 2 más 5, 18. Y 1 más 2, 9. 1 es igual a 1400 minutos. Y 1 nos da 144. Y 144 nos va a dar 9. Y sigue la suma. 9. 9. ¿Cuán importante es? Porque un día tiene 1440 minutos. Un día. Mire qué interesante. Un día tiene 1400 minutos. 1, 4, 4. El 0 no se cuenta. Y nos da 9. Ahora, un día tiene 86.499 segundos. Si sumamos 86.499 nos da 36. Y si sumamos 3 y 6 nos da 9. Una semana tiene 10.080 minutos. Si sumamos 1 más 8, 9, porque los ceros no son números para sumar, son ceros, siempre van a ser ceros. Miren qué interesante todo esto. No sé si has tomado atención. Hoy día estamos como muy matemáticos hoy día, pero hemos estado hablando del número 3, la importancia, está en la naturaleza, está en el universo. Nikola Tesla lo habló, la Biblia lo habla del 3, 3, 6, 9. ¿Por qué esos números son importantes? Porque son números de portales. Un año tiene 525.060 minutos. Si sumamos todos esos números nos darán 18. Y si sumamos el 1 más 8 nos va a dar 9. ¿Casualidad? No. Wow. La médula espinal. La médula espinal también tiene 33. Y mire qué interesante, lo voy a volver de nuevo a colocar. En la médula espinal y el arca del pacto. Es como que la médula espinal estuviera el arca del pacto. Porque está mirándola hacia de arriba, tiene una posición como de 2 querubes con alas extendidas. Qué hermoso. Las vértebras. Hay 33 vértebras. ¿Será que el número 3 Dios nos está diciendo algo? ¿Está ocupando el 3 por algo? Claro que sí. Cuando nace un bebé tiene 300 huesos. Estos huesos se funcionan de una medida de que cuando vamos creciendo, reduciendo después el número inicial de huesos de un bebé. Pero cuando nace tiene 300. 3. Un adulto tiene 206 huesos. Todo esto nos indica que Dios es tan perfecto en todo lo que crea, en todo lo que hace. Toda la medida, es un equilibrio. Toda medida es un equilibrio. Tenemos el arca, Génesis 15.
Y el arca de Noé tenía 300 codos, 300 codos de largo y 50 codos de ancho, y 30 codos de alto, 3. A lo que, dependiendo de la interpretación del codo, equivale aproximadamente 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Estas son las medidas del arca. 135 metros de largo, 13 metros de alto, 22 metros de ancho. Lo que nos está diciendo que esta medida es para que se balance. Estas medidas jamás se van a hundir. Son perfectas estas medidas. Es matemático. Dios es un Dios matemático. Por eso es que mandó a construir un arca con una medida que jamás se va a hundir. Estas medidas del arca están interpretando que jamás se va a hundir una barca porque es un balanceo. Si el Titanic hubiera tenido estas medidas, jamás se hubiera hundido, porque hubiera habido un balance, independiente de todo lo que ha pasado. Si los barcos tuvieran medidas, jamás se hundirían. 3 cruces. Cuando estaba Jesús y los 2 ladrones a su alrededor. 3. Los 3 discípulos que vieron la gloria de Jesús en el monte de la transfiguración. 3 discípulos. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, que se le llamaba también Santiago, y a Juan. Tomó a 3 discípulos. ¿Y quién aparece? 3 más. Jesús, Moisés y Elías. Mateo 28:19 estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el bautismo. ¿Por qué siempre el número 3? Porque el número 3 es un área de conocimiento, revelación y portales. Y ya estoy terminando. En el satanismo, en lo que es Illuminati, ellos también trabajan con numerología, pero tergiversando los números, tergiversando un poder diabólico, y aún ellos ridiculizan también los números, pero ellos también utilizan los números, porque ellos saben que hay portales, los triángulos de 3. Los triángulos son 3 puntos, y en el satanismo utiliza todo esto. Cuán importante es entender en que todo lo que hay en el mundo espiritual es radicado de lo espiritual. El enemigo quiere atacar el ser tripartito. El ser tripartito es lo que nosotros somos. Somos 3, espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5, verso 23. Todo se da porque el enemigo siempre va a tratar de transgredir todo lo que es al mundo real. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. El espíritu está en la mente, el alma está en el corazón, el cuerpo está en el intestino. Todo el ataque comienza en el ser tripartito. En el espíritu comienza primero. Por eso que 2 de Timoteo 1:7 nos habla claramente que el Señor no nos dio espíritu de temor, sino de poder. El poder está en el espíritu, el poder está en la mente. Amor está en el alma, en el corazón, en las emociones, lo almático. Y el dominio propio está en todo el cuerpo, el intestino, porque el intestino va conectado a través del nervio vago hasta el cerebro. Todos 3, todo es una conexión al mundo real, tanto en el satanismo, tanto en lo que es el área de ocultismo, en la masonería, en los grados, en lo que es el Illuminati, en los grados. Todo es 3, porque ellos saben el poder también que hay en la numerología, pero lo tergiversan. Consejos al despertar de madrugada. Despiértese en madrugada. Es un sentido en que nos ayuda, en que Dios está en un asunto. El despertarse en madrugada siempre es porque el Señor algo quiere hacer. Te quiere hablar, quiere conversar, o quiere que tú le adores. Pero acostumbrémonos más a adorar. Esto es importante. Acostumbrémonos más a adorar. Al comienzo quizás le va a costar un poco, porque usted va a empezar a orar y Padre te pido, y Padre este hueso, Padre este callo, Padre este gato que negro que se me atravesó, y
Empezamos a pedir porque nos enseñaron mal. Nos enseñaron gente sin conocimiento, sin mayor revelación, que nunca oró de madrugada. Pero cuando nosotros ahora tenemos el entendimiento, cambia la manera de que mal enseñaron a orar. Porque pensamos que orar solamente es pedir. No. Pedir es lo último. Y a veces ni es necesario. Porque el Señor dice, yo conozco tu corazón, conozco todas las cosas. A veces sí es necesario, se han conocido las peticiones delante del trono de Dios. Pero no todo el tiempo es pedir. Y eso déjelo al último. Pero primero comience, no con pedir, con adorar. Con adorar. En esto pensar, Filipenses capítulo 4, verso 8, en esto pensar, lo bueno, lo agradable, lo que tiene buen nombre, donde hay virtud, si hay digno de alabanza, en esto pensad. Pensad en eso. En madrugada. Inhalar. O tarde de madrugada. Cuando nos despertemos de madrugada, inhalemos. Sé que va a costar mucho esto, porque lo que usted va a inhalar va a ser sueño. Va a inhalar sueño y va a exhalar sueño. No se va a concentrar. Pero si el hombre espiritual, aquí le hablo a gente espiritual, hacen esto. Aquí esta enseñanza es muy enriquecedora en todo lo que es el número 3 y todo lo que hace el Señor en la madrugada. Aquí aplica lo que hablaba anteriormente. En esto pensad. Piensa en las cosas. Dice en esto pensad. La versión oro dice, esto sea vuestro estudio. Mire qué interesante. Por eso cuando nosotros dicen esto sea nuestro pensar, pensemos cosas buenas. Pensemos cosas verdaderas. Pensemos en cosas honestas, pensemos en cosas justas, pensemos en cosas puras, en cosas amables, en cosas de buen nombre, cosas que tengan virtud, cosas que tengan alabanza. En esto pensar. Y pensar significa estudia. ¿Qué significa esto? Que aparte de pensar en estas cosas, dé un tiempo de estudio. Lea la palabra. Lea un texto. Es estudio. La versión PDT dice, debe ser objeto de sus pensamientos. Pensar. LBLA, en esto meditaba. Se fija que meditar no es concentrarnos en el yin y el yang y salimos del cuerpo y la yoga. No, eso no es meditar. Eso es parte de, que es la concentración y todo lo demás y la respiración. Pero cuando dice meditar, está hablando de esto. Medita, piensa, estudia. Filipenses 4:8. Ya termino. La física dice que todo lo lleno no se puede llenar. ¿Por qué? Porque está lleno. Pero lo vacío sí se puede llenar. ¿Qué significa aquí? Que tenemos que nosotros vaciarnos de lo que sabemos, de nuestra humanidad, de lo que tenemos. Tenemos que vaciarnos para poder llenarse de nuevo. Y todos los días tenemos que vaciarnos. Todos los días tenemos que morir. Reprender. ¿Qué es reprender? Es quitar todo espíritu. Y vamos a dejar ahí hasta la clase. El texto está interesante. Hay mucho todavía que aprender. Nos queda bastante todavía. Pero esto nos ayuda mucho a nosotros poder entender más el plano espiritual. Jesús reprendió todo espíritu inmundo de huestes, seres corporizados. Qué importante es todo lo que hoy hemos aprendido. Ahí usted va a quedarle toda la enseñanza a través del video y todo lo que hoy pudimos canalizar, aprender. Cuán importante es saber de que al estar nosotros conectados con el Señor y en estos números, algo van a suceder. Y les invito que si usted se despierta en ciertos horarios, 3, 3:33, 3, 6 y 9, aprovechémoslo. Porque no son números por casualidad. No son números porque se ocurrieron despertarse en ese horario. Aprovechémoslo en tiempo de ahí pensar, de ahí meditar, de ahí conectarlos con el universo. ¿Y quién es el universo? El que creó el universo. ¿Y quién creó el universo? Nuestro creador. Conectemos nuestro espíritu, conectemos nuestro cuerpo, conectemos nuestro ser a esos números. 3,
6 y 9. ¿Por qué despertamos de madrugada? Ahí está toda la enseñanza, con los textos, con las bases, y por qué cuán importante es el número 3.